tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, hace unos días atrás tuvimos una interesante y polémica entrevista con Antauro Humala. Y uno de los puntos que llamó la atención fue el intento de este sector político de vincular el llamado etnocacerismo con la gesta y la trayectoria de Túpac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui. Bueno, no es una novedad. En general, la izquierda peruana, desde varias décadas atrás, ha intentado apropiarse, yo diría distorsionar, construir una narrativa sobre la historia de Túpac Amaru. Recuerdo que durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado se dibujó una figura en la que Túpac Amaru aparecía como el símbolo del proceso revolucionario. Años después, un movimiento terrorista comunista, un movimiento comunista terrorista, llamado el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el MRTA, invocó el nombre de José Gabriel Condorcanqui para darle una carta de supuesta existencia, no sé cómo llamarlo en términos exactos, a este movimiento terrorista. Es decir, la izquierda en general, el antisistema en general, los revolucionarios en general de este país han tratado siempre de apropiarse de la figura de Túpac Amaru. Y el etnocacerismo no es la excepción. Pero, ¿quién es Túpac Amaru realmente? En varias ocasiones hemos tratado este asunto en este portal. Y la conclusión es diametralmente opuesta. Si bien es cierto, Túpac Amaru fue un hombre que desarrolló una revolución, nunca fue una revolución antimonárquica. Túpac Amaru es un noble perteneciente a la nobleza indígena que se alió con la corona española, particularmente con los Habsburgo. Bueno, queremos volver sobre este tema y el día de hoy hemos convocado a Gustavo Mirano, joven historiador, integrante y permanente difusor de los temas históricos del Círculo Cultural de Lima, animador del Círculo Cultural de Lima. Por si acaso, Gustavo es un historiador incansable. En cada conversación uno se entera de la investigación que está desarrollando en marcha. Bueno, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación, a venir al sede del Montonero. Buenas tardes, Gustavo, gracias por la conversación. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Es un placer estar contigo en una nueva oportunidad, en un nuevo espacio, y darle un grato saludo a todos tus oyentes. Gracias, Gustavo. Bueno, el etnocacerismo fundamenta su proyecto nacional étnico en la supuesta revolución de Túpac Amaru. ¿Esto es una arbitrariedad o tiene un sentido de justicia? Yo creo que tiene más una interpretación contemporánea que una realidad histórica, ¿no? El etnocacerismo tiene esta peculiaridad de basarse en la identidad étnica, ¿no? Resaltar lo étnico, más incluso que sobre lo cultural, ¿no? Lo étnico para los etnocaceristas o el etnocacerismo prima mucho más que el legado cultural que podamos tener como una nación mestiza, ¿no? En ese sentido, se reivindica muchísimo una idea modernizada, contemporánea, reinterpretada de lo que es una presunta, supuesta identidad tahuantinsuyoana. Y entonces surgen proyectos como una iglesia tahuantinsuyoana, una identidad tahuantinsuyoana, en detrimento o que pone en cuestión la identidad peruana, ¿no? Que es la nuestra, que es la cual nos permite acercarnos incluso con países vecinos, ¿no?
El enocacerismo en ese sentido es diametralmente ajeno a lo que fue el proyecto contrarreformista de José Gabriel Tupac A ver, Amaru. explícanos lo que acaba de decir. El proyecto contrarreformista, me imagino que te refieres contra las reformas borbónicas, Así ¿no es. es cierto? Que querían desmontar el sistema de los Habsburgo. Pero él fue un noble indígena, se enfrentó a la corona española, lideró una alianza casi pluriclasista, porque también habían mestizos, ¿no es cierto? Es muy importante acotar un punto aquí, ¿no? Más que una rebelión contra la corona, es más que todo una rebelión contra el mal gobierno, ¿no? Y es como inician la mayor cantidad de rebeliones que se dan a lo largo del siglo XVIII. No es la corona un objetivo a batir. De hecho, en las cartas, José Gabriel, en sus primeros bandos de noviembre de 1780, hasta que él deja de liderar la primera fase del movimiento, en mayo de 1781, él menciona muchas veces al rey Carlos III. Lo que está haciendo lo hace por el bien del reino. Lo que está haciendo es en nombre del rey Carlos III y menciona también el respeto a los sacerdotes, a la iglesia, a la fe, el respeto a los paisanos. Los paisanos son los criollos del Perú, los españoles del Perú, los criollos, los mestizos, los indios, ¿no? Entonces, hay una visión pluriétnica, lo que has mencionado, ¿no? Pluriclasista, multiclasista, y que no solamente pues tiene una visión horizontal espacial, ¿no? Sino también transversal. O sea, buscan incluir desde nobles hasta los más humildes, ¿no? Es un proyecto contrarreformista y se lee conservador, ¿no Así es es. cierto? Cuando tú dices un proyecto contrarreformista, inmediatamente la conclusión es Túpac Amaru era un conservador por excelencia. Así es. ¿A qué se oponía Túpac Amaru? Un poco para que los televidentes y también la gente de izquierda que se confunde se ilustre. Bueno, José Gabriel reúne una serie de proclamas, una serie de demandas para noviembre de 1780, entre las cuales podemos encontrar proclamas y demandas de distinto índole, no solamente de índole personal, sino también hay demandas de índole social, ¿no? Y también económico, político también, ¿no? Entonces, creo que podemos ir desmenuzando cada uno de esas aristas que él va desarrollando para poder permitir a la gente entender fue la verdadera dimensión del pensamiento de José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Por ejemplo, me gustaría compartirte una de las cartas que José Gabriel escribe por noviembre de 1780, ¿no? Él dice: "No quiero enigmas en lo que pretendo, ¿no? Sino una pura verdad, que aunque adelgace, no quiebra. 2 años hace ya que el rey, mi señor, con su soberana mano, expidió su real cédula para que a raíz se quitaran estos repartos y se borraran los nombres de los corregidores. Lo que hasta hoy se ha estado haciendo es ir entrampando y continuando su inicua existencia, con decir que conforme fueran acabando sus quinquenios, irían feneciendo. Ese modo de giro es capa de maldad contra la corona y el rey, mi señor". Entonces, José Gabriel empieza con sus cartas citando e invocando a la autoridad de la corona, ¿no? Cita también una cuestión que está muy patente en las problemáticas sociales del mundo andino de la República de Indios del siglo XVIII, que es el descontrol que hay en el sistema de corregidores, ¿no? En el sistema de corregimientos, en el sistema de repartos del corregidor y en el sistema de las mitas, ¿no? Principalmente. Pero eso no implica que José Gabriel haya tentado ir contra la corona, de ninguna manera. Él está tratando de contrarreformar un orden que percibe como desviado, ¿no? Un orden que se está Las reformas fragmentando. borbónicas que crean el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Así es. ¿No? Y que por lo tanto reconfiguran todo el espacio territorial del virreinato del Perú
todo eso tiene consecuencias, pero, Así es. pero me gustaría que nos explicaras algo. José Gabriel es un noble indígena. Sí. Es un noble de esa nobleza aliada con la corona española, ¿no es cierto? Por otro lado, José Gabriel es un jesuita, ¿no es cierto? Ha sido educado por los jesuitas en los colegios de los caciques. En el Colegio de San Francisco de Borja, claro. Y las reformas borbónicas implicaron muchas cosas, no solamente la reconfiguración del virreinato, el tema de nuevos impuestos, el tema del papel de los mestizos, el nuevo papel de los peninsulares, la centralización de la corona en detrimento de los poderes, las facultades de los virreinatos, ¿no? Sino que también significó la expulsión de los jesuitas. Bueno, la expulsión de los jesuitas es un episodio que va a generar un impacto muy fuerte en el Perú. Es algo que no se le ha dado su debido interés para estudiar todos los precedentes a los procesos de independencia. De hecho, cuando uno trata de explicar los procesos del desarrollo de la idea de independencia, no del proceso bélico militar que recién inicia a partir de la década de 1810, 11, ¿no? Con los levantamientos de Tacna, posteriormente los de Cusco, los de la Junta del Cusco de 1814, sino el desarrollo del pensamiento independentista, ¿no? Hay digamos, una anécdota con relación a una conspiración que se desarrolla a mediados de 1780, particularmente en la Capitanía General de Chile, ¿no? Esta conspiración se denomina la conspiración de los Tres Antonios, ¿no? ¿Por qué la denominan así? Porque uno de estos, el líder, dicho sea de paso, de la conspiración de los Tres Antonios es un criollo. Es un criollo chileno que tiene contactos en Lima, que es pariente del virrey conde de Superunda, pero también es amigo del virrey Manuel de Amat de Ñuñet, ¿no? Entonces, el virrey lo envía a España a informarse acerca de las sociedades económicas de amigos del país, y él ahí es cuando asimila las ideas de los procesos revolucionarios que ya se están dando en Europa, ¿no? Cuando regresa con un pensamiento a favor de la instalación o de la proclama de un sistema republicano para 1780. ¿Esto qué te dice? Te dice que un sector minoritario de criollos para 1780 ya tenían concebida la idea de independizar el país, de independizar el Perú en un sistema republicano, y la vía para poder llevar a cabo este proceso de independencia iba a ser una gran rebelión, ¿no? Eso no quiere decir que José Gabriel Túpac Amaru, contemporáneo de este tipo de conspiraciones, fuera un partidario de ellas. Volvemos a repetir que este tipo de conspiraciones minoritarias se daban en la República de Españoles. En la República de Indios, el efecto que deja la expulsión de la Compañía de Jesús no va necesariamente por una ruptura con la corona, sino que se trata de salvaguardar un legado jurídico, principalmente de finales del siglo XVII, para poder restaurar un pacto que la élite andina percibe que se está rompiendo. ¿Este pacto cuál es? El famoso pacto hispano-andino, ¿no? o hispano-incaico, ¿no? Y el recurso jurídico que se busca restaurar es la famosa ley de equiparación de 1697 de Carlos II, ¿no? Que ha sido eh, pospuesta por muchas décadas, y que lamentablemente ha llevado a que los espacios de protesta en la República de Indios degeneren prácticamente en un nivel de violencia que no se ve y no se va a ver, dicho sea de paso, después, ¿no? Eso me quisiera seguir el hilo de este último agregado que has señalado. Después de la revolución de Túpac Amaru, se empezó a hablar de una decadencia de las noblezas indígenas, de una decadencia en general de la República de Indios en el Perú, ¿no es cierto? Y ahí empiezan a surgir
prácticamente las grandes narrativas de la opresión del Imperio Español y todo eso. ¿Qué decir? Hay algo de cierto en esto, ¿no? Claro. Pero de ahí a voltear la esencia, la naturaleza de la acción de Túpac Amaru hay mucho trecho. Hay un gran abismo y en realidad los que ya hablan de independencia irónicamente son los criollos, no los caciques indígenas. Los caciques indígenas lo que más bien están buscando es que la corona les permita renovar este pacto que históricamente han tenido, ¿no? En cambio los criollos sí ya están consiguiendo la independencia porque sus familiares han sido expulsados en millares con los jesuitas, con la Compañía de Jesús. Entonces hay dos repúblicas insatisfechas para 1770 y 80. Y la única que va a ser resarcida de alguna forma, después de un gran proceso de rebelión y de protesta, va a ser la República de Indios. ¿Por qué? Porque precisamente se produce este gran levantamiento, ¿no? Que inicia José Gabriel, que lo continúa Diego Cristóbal, Túpac Amaru, su medio hermano, que lo continúa después su otro pariente, Felipe Velasco Túpac Inca Yupanqui, y después lo continúan los consejos de indios Túpac Amarizas. Pero la República Española no tiene mucho beneficio de la Gran Rebelión. Ellos son los que mantienen esta idea de alcanzar una independencia, y es de hecho lo que van a tratar de llevar a cabo y van a continuar con estas ideas a través de las sociedades de amantes del país, ¿no? De Lima, de Quito, a partir de 1790. Em, los precedentes más cercanos que encontramos para los procesos de rebelión que vemos en la República de Indios lo vamos a encontrar en protestas como las de Juan Vélez de Córdoba, ¿no? 1739, donde habla de restaurar el imperio de los reyes antiguos. ¿Quiénes son los reyes antiguos? No son los incas, son los Habsburgo, Claro. ¿no? Túpac Amaru podría ser definido como un, no austriaco, porque se confundiría con un seguidor de los Habsburgo. Con un defensor del legado jurídico, político, cultural incluso, y del pensamiento, de la cultura política, ¿no? Esta idea de la rebelión, pasado Habsburgo, ¿no? esta es la idea de la rebelión contra el mal gobierno y no contra la corona. Incluso es Suárez, ¿no es cierto? Así es. Es Francisco de Suárez. Es Vitoria, Claro, es Miranda, efectivamente, claro, ¿no? es Mariana, Claro, es la escuela de Salamanca, ¿no es cierto? así es, En el contractualismo salmantino, ¿no es cierto? la escolástica. Efectivamente. Eso es lo que está muy presente en Túpac Amaru. Ahora, Pero tenemos que dejar claro a nuestra audiencia que José Gabriel Túpac Amaru no es un personaje que va a buscar a priori la independencia de los reinos del Perú, ¿no? Esto es, digamos, una narrativa que se va a construir muy posteriormente a la muerte de José Gabriel, y que recién lo vamos a empezar a vislumbrar a principios del siglo XX, ¿no? O sea, cuando nos preguntamos cuándo es que surgen estas narrativas que recuperan figuras históricas de nuestra historia virreinal para fundamentar o darle un sentido, un fundamento de peso histórico a la voluntad de independencia y soberanía de la República del Perú, eso es a principios del siglo XX en realidad, principalmente con la figura de José Gabriel, ¿no? Y luego viene la etapa en la que ya se va a reinterpretar la figura bajo el régimen de Velasco, ¿no? ahora, un poco para ponerle un capítulo final a esta interesante conversación, ¿no? O un acápite, no sé cómo llamarlo. Tú has señalado que la República de Indios y los nobles indígenas buscaban renovar su contrato o reactualizar o reformar las condiciones de su contrato, De su pacto, de del su pacto. pacto con la corona. Y más bien los criollos empezaron el camino de la independencia. Bueno, eso se expresa en las batallas de Ayacucho y Junín, Sí, claro. ¿cierto? La razón por la cual tenemos tantos mestizos e indios del común, ¿no? Indios ordinarios del común en el Ejército Real del Perú es porque ellos han sido los grandes beneficiados de la Gran Rebelión de los Andes, ¿no? ¿Y qué es lo que logra? Los logros, no se comenta mucho en nuestra historiografía, los logros de la Gran Rebelión de los Andes.
se bajan los impuestos que afectaban directamente a muchos comerciantes de clase baja, ¿no? Allá por el sur peruano, ¿no? No solamente la élite o un sector de la élite la que sale beneficiada, principalmente es la gente del común. Se restaura el sistema de las mitas, ¿no? Nos preguntamos por qué en el siglo XVII los indios tienen este deseo de acompañar a los corregidores, a quienes consideran sus capitanes, para enfrentar a las montañas, ¿no? En nombre del rey. Para enfrentar a la montaña, ¿en qué sentido? Sacar lo que son las vetas de oro y plata, ¿no? Principalmente plata. Entonces, nos preguntamos por qué la actitud de los indios con el sistema de la mita va a cambiar para el siglo XVIII. Bueno, sucede que para la época del virrey Armendáriz, muchos de los beneficios que los indios recibían por dar servicio en la mita, que es un servicio, dicho sea de paso, que también se aplicaba en Europa, ¿no? No exactamente con el nombre de mita, había otro sistema y con otro nombre, pero lo que hace Armendáriz, este virrey, es quitarle gran cantidad de beneficios, ¿no? Entre esos estaban los de permitir que los indios se lleven una parte de los metales que sacaban en bruto para ellos, para después libremente venderlos, ¿no? Hacer uso de ellos como les plazca. Contar con licencias de descanso, 3 semanas de trabajo, 3 semanas de descanso. De acuerdo. Entonces, hay una serie de beneficios que el virrey Armendáriz les corta, ¿no? También está el beneficio tributario. El indio que participaba en la mita tenía un año o por tiempo de servicio en mita para prescindir de ciertos tributos, ¿no? Entonces no pagaba. Esta nueva posición del mundo indígena no se comenta en la historiografía oficial. No se comenta, lamentablemente, porque ahí entenderíamos por qué la actitud del mundo andino con relación al sistema virreinal va a ir variando a lo largo del siglo Y se va a XVIII. expresar en las batallas de Ayacucho y Junín, donde el ejército real del Perú, o sea, el ejército realista, en más de un 80%, o algunos dicen 90%, era indígena. Así es. La ley de equiparación y la ley que es restaurada en la época de 1784 durante el gobierno del virrey Teodoro de Croix y ya durante los últimos años del reinado del rey Carlos III, es precisamente un marco jurídico que va a permitir a los indios y a los mestizos tener acceso al sistema imperial español, ¿no? De acuerdo. Entonces, les va a permitir acceder a cargos eclesiásticos, eso en el ámbito social. En el ámbito económico se eliminan tributos, se eliminan gabelas, se eliminan almojarifazgos para que los sectores económicos que han sido golpeados por la Gran Rebelión se recuperen de la mejor manera, ¿no? Otro de los beneficios es que a los indios ladinos o los mestizos ladinos, que son los letrados, se les permite tener también acceso a cargos dentro del Estado, ¿no? De la monarquía. Y así hay una gran cantidad de beneficios que se dan principalmente para la población de clase media y baja, De acuerdo. ¿no? Entonces es este pacto, digamos, restaurado, se va a ver a lo largo de los procesos de independencia, ¿no? La población andina participa en el Ejército Real del Perú precisamente por esa razón, y es más bien el sector de los criollos los que sí decididamente se van a decantar por la independencia. Ya posteriormente los procesos de independencia tienen sus propias complejidades. De acuerdo, Gustavo. Bueno, te agradezco infinitamente por estas declaraciones. Tenemos que seguir conversando, profundizando estos temas. Muy agradecido y muchas gracias. Nos vemos más adelante. Un placer, Víctor, y muchas gracias a tu audiencia. Gracias, Gustavo. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así esta plataforma multimedia continúa avanzando. Gracias.